Matilde Cuena, que tenemos esta tarde el privilegio de hablar con ella, catedrática de Derecho Civil de la Universidad Complutense, vicepresidenta de Hay Derecho, asociación con la Fundación, con la que tenemos mucha relación, consenso y regeneración. Y estamos aquí encantados de hablar contigo sobre el tema de hoy, sobre el tema de la ocupación, los ocupas, ¿no? ¿Qué tal, Matilde? ¿Cómo estás? Pues muy buenas tardes, estoy muy contenta de estar aquí y de poder colaborar aquí en esto con Consenso y Regeneración, así que un placer y muchas gracias por la invitación. Estupendo, Matilde. Oye, mira, bueno, primero aclarar, ¿no? Para quien nos vaya a escuchar, que no vamos a hablar de ocupación, de ocupas con K, y no vamos a hablar de desahucios, que es un tema completamente diferente, completamente diferente, con otras causas y otra cuestión que hay que tratarla, a mi entender, de una manera absolutamente diferente. Por lo tanto, primero vamos a hablar de ocupación. Oye, no, a mí me acordé el otro día la razón por la que me parecía que había que tratar este tema, porque para mí yo empiezo disparando, ¿no? Para mí es escandaloso, ¿eh? Para mí es una dejación del Estado absoluta sobre un tema básico, ¿no? Que es el origen mismo del derecho, ¿no? Que es, ¿verdad?, defender la propiedad, ¿no? Y ahí empieza todo, ¿no? Oiga, luego defenderé los tratos, los tal, pero primero lo que es mío, ¿no? Que no hay cosa más, ¿verdad?, más natural. A mí me sorprende muchísimo, ¿no? Cuando, ¿verdad?, ves, por ejemplo, esas devastaciones o incendios o desastres naturales y ves personas mayores que están al lado de su casa que no se quieren ir, está, casi parece como dispuesto a defender lo suyo, ¿no? La casa, ¿no? Las raíces, ¿no? Entonces, claro, eso es bastante, consideramos un poquito escandaloso. Me acordé de un caso extremo, ¿no? En fin, que vimos en televisión hace un tiempo, ¿no? Que era un señor, ocupa, que le hicieron una entrevista en la casa ocupada, ¿no? Y el periodista dijo, oiga, usted tiene una televisión magnífica aquí y tal. Sí, sí, bueno, ¿qué pasa? Los ocupas no podemos ver, no podemos tener una televisión buena y tal. No, no, oiga, es que usted ha saltado, o sea, este caso se ha conocido porque es que llegó agosto y usted se fue de vacaciones a Ibiza, estuvo de vacaciones y volvió. En ese tiempo de las vacaciones, el dueño entró a la casa, cambió la cerradura y el dueño entró. Y cuando volvió de vacaciones, el ocupa puso una denuncia y el juez echó de casa a el dueño. ¿eh? Y aquello, pues, en fin, fue bastante, una noticia bastante curiosa, ¿no? Y dije, pues vamos a tratar esto, y bueno, pues con Matilde, que eres una autoridad en la materia y de hecho has hablado bastante sobre este tema y lo conoces bien. Matilde, así para empezar, ¿qué consideras el tema de la ocupación en España? ¿Cómo lo definirías como introducción? Bien, en primer lugar, el fenómeno ocupa no es exclusivo de España, ¿vale? Ocupaciones ha habido siempre, ahora desde la crisis financiera del año 2008, pues se han disparado las ocupaciones, que es la entrada de un inmueble sin consentimiento, sin autorización y sin título. O sea, nadie nos ha autorizado a entrar ahí, entramos en ese inmueble y nos quedamos allí. No es como en el caso, as comentaba antes muy acertadamente, cuando yo tengo alquilada una casa a un señor y deja de pagarme. Eso no es así. Yo elegí a ese señor, he elegido mal y ahora me ha dejado de pagar. Bueno, la situación jurídica es completamente diferente, ¿vale? Pues no es un caso exclusivo de España, y es un caso que a nivel internacional también ha surgido a raíz de la crisis financiera del 2008. Es decir, antes se utilizaba el fenómeno ocupa como un fenómeno reivindicativo de otras, como casi una clase de personas, y ahora la idea que ha pasado con la crisis financiera es que se produce una situación de necesidad de vivienda muy grave tras la crisis financiera. Sabemos todos los desahucios, bueno, mal utilizada esta terminología, como la gente sufre ejecuciones hipotecarias, se ve en la calle y los grandes entidades financieras y no tan grandes empiezan a acumular una gran cantidad de inmuebles. Entonces, la necesidad de vivienda y luego una especie de partidos políticos que parece que apoyan la idea de que esas entidades financieras que han soportado ingresos, ayudas por parte del Estado, bueno, pues también ahora tienen que
satisfacer la necesidad de vivienda y parece que han dado una cierta legitimación a esa idea de entrar en casas de los grandes tenedores, de los grandes bancos y poder ocupar el inmueble. Esto, insisto, ha ocurrido a nivel europeo. Lo que pasa es que la respuesta que se está dando en otros países pues, no es igual que la de España. Bueno, ahí es donde tenemos que entrar en la respuesta que damos y luego en lo que me gustaría, Matilde, que al final recomendaras una serie de reformas, ¿verdad?, para que esto tenga mucho más sentido. Oye, he estado viendo cifras y la ocupación en el 2010 se reportaron 2.300 casos, en el 2020 15.000, 15.000, o sea, se multiplica por 7. Has explicado la crisis financiera y hay algo curiosísimo y es que he visto que por cada caso que se produce en Madrid se producen 4 en Cataluña. ¿Hay alguna explicación para esto? Bueno, ha habido, ya sabemos que la crisis financiera, no me voy del tema, ha tenido unas consecuencias en muchos órdenes y luego ha creado un fenómeno que es el del populismo. La crisis financiera ha tenido una serie de causas que no vamos a entrar en ellas ahora, pero lo que sí que es cierto es que ha dado lugar a partidos políticos populistas, a la idea de que los bancos son malos y hemos rescatado los bancos y hay que rescatar a las personas, y han generado una apariencia de legitimidad de este fenómeno que es ilegal. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que las personas con necesidad de vivienda han encontrado un cierto amparo político, incluso legislativo, porque hay algunas reformas legales que se han hecho en Cataluña en las que, bueno, ahora ya, de hecho, la ley 1/2022 de 3 de marzo lo que permite, lo que hace es que para echar a un ocupa, bueno, pues tienes que darle la posibilidad de un alquiler social. Si no, no puedes. Entonces, ya no es que en Cataluña haya un movimiento, una gente que muchos planteamientos populistas, sino que encima se han reflejado en iniciativas legislativas, entonces, en los cuales se trata igual a ese inquilino que no paga que a un ocupa que ha entrado de manera ilegal, ¿no? Entonces, hay Matilde, sí, incentivos. perdona, sigue, por favor, sigue. Hay, el comportamiento de las personas, yo siempre digo lo mismo a todos los niveles, los ciudadanos actúan con incentivos y las leyes generan incentivos, la aplicación de las leyes genera incentivos más o menos perversos y luego pues evidentemente hay planteamientos políticos, populistas, corrientes y esto lo hemos visto. Hemos tenido una corriente política muy populista que ha hecho creer a mucha gente que esto de ocupar inmuebles pues no pasa nada, que se puede hacer perfectamente. ¿Y tú crees que esa es la clave? Me estás contestando indirectamente al tema de Madrid, por cada caso 4 en Cataluña, a los gobiernos populistas, hablando claro, tanto en el ayuntamiento como en la comunidad, gobiernos populistas nacionalistas. Hombre, evidentemente, es que esto no lo digo yo, esto es una realidad. Es decir, ha habido iniciativas legislativas en Cataluña que, bueno, invitaban a este tipo de comportamientos. Algunas, de hecho, se han declarado inconstitucionales y otras siguen y serán recurridas porque incluso rebasan las competencias del Estado, pero sí que es cierto que ese planteamiento populista yo lo veo también en otras áreas del derecho, ¿no? Es un planteamiento que tienen allí que bueno, es una sensibilidad, como dicen ellos, de proteger a las personas que están en situación de vulnerabilidad, que no me parece mal, pero yo soy también totalmente partidaria a la protección y a que se cumpla la necesidad de vivienda y que el Estado le cumpla la necesidad de vivienda a estas personas que se encuentran en esta situación, pero lo que no se puede hacer es política social a costa de la propiedad privada y gratis. Claro, esa es la cuestión. ¿Quién no va a estar de acuerdo que, además, como dices tú muy bien, está en la Constitución, de que los que vivimos en este país nos tenemos que reconocer como ciudadanos que tenemos que tener alrededor, ciudadanos que vivan todos dignamente, ¿no? No se puede vivir dignamente sin una vivienda. Entonces, por lo tanto, digamos que en el tema Ocupa, que yo creo que vamos a hablar hoy, no vamos a poner eso en cuestión. Pero claro, como dices tú muy bien, eso no significa que entonces la manera de resolver eso es que me quites mi casa. No, claro, entonces ya resolvemos algo creando un problema, en fin, de base, ¿no? Oye, explica el tema el título de posesión, que esgrimen, porque claro, aquí cuando hablamos de ocupas,
ah, y por eso empezó diciendo, aquí no hablamos de desahucios. Cuando hablamos de ocupas, no pensemos en la persona vulnerable, sino pensemos en las mafias, pensemos en los vecinos, en los vecinos que dicen que no pueden dormir, que se vende droga, o sea, que decir, la realidad que vemos todos los días, ¿no? En los medios de comunicación, ¿eh? Que es gente a veces violenta, que es gente que alquila, incluso vende estos inmuebles. Entonces, bueno, vamos a situarnos un poco ahí, ¿no? ¿Puedes explicar esto del título de posesión, qué sentido tiene y qué trampas hay al respecto? Sí, bueno, es algo que cuesta mucho. Yo a mis alumnos, incluso en la universidad, cuando se lo explico, se quedan bastante perplejos. Y es que todo poseedor está protegido. Y eso lo dice el Código Civil y lo dijeron ya desde el derecho romano y es un principio que viene del derecho canónico. Todo poseedor está protegido y aquel que crea que ese poseedor no tiene derecho a poseer ese bien, porque el otro tiene más derecho a ello, y eso puede ser porque soy arrendataria y me entra un ocupa, yo tengo más derecho a poseer que el ocupa. Soy usufructuaria, no, es decir, no hace falta que siempre estamos hablando frente a los ocupas propietario versus ocupa, no, es persona con mejor derecho a poseer frente a un señor que se mete ahí porque le da la gana y no tiene ningún tipo de derecho a hacerlo, ¿no? Entonces, ese derecho a poseer da derecho a seguir poseyendo. Y lo contempla el Código Civil aquí y en todos los ordenamientos. Y si usted se cree que esta persona no tiene derecho a poseer, recabe el auxilio de la autoridad judicial. Pero lo que usted no puede hacer es tomarse la justicia por su mano. De manera que, si usted tiene una persona tiene su coche aparcado en la puerta y se le mete una persona, no puede coger a esa persona, cogerle de la solapa y quitarle, sino que el otro tiene que recabar el auxilio de la autoridad para que le restituya en la posesión. Por eso es en el ejemplo que has puesto al principio, es tan revelador, porque y nunca hay que recomendar a una persona que padece una ocupación, consejo número 1, no puede él por sus propios medios hacerse con la propiedad del inmueble, porque como todo poseedor está protegido, esa persona, ese ocupa que está ahora en el inmueble, también lo protege la ley hasta que una sentencia lo eche. ¿Sí? Que ahora veremos que ese es el origen de muchos problemas. Hasta que un juez le eche de ahí. ¿Qué ocurre? Que si yo trato de expulsarle por la fuerza, la ley no incentiva el que nos demos la justicia por nuestra mano. Por tanto, esa persona podrá ponerme a mí una acción y me ganará porque he hecho una privación voluntaria de la posesión. Es decir, lo que viene esto a decir es que cuando nos encontramos con un fenómeno de ocupación tenemos que recabar el auxilio de la autoridad judicial y no nos podemos tomar la justicia por nuestra mano. Agencias de desocupar, mandar, me decían ayer, dice, bueno, y si yo mando a una persona para que le dé una paliza, pues eso no se puede hacer. O sea, jurídicamente no es algo que sea posible ni legal. Es decir, mi mejor derecho a poseer me lo tiene que reconocer un juez. Y aquí es donde está nuestro problema. El grave problema. Dime. Sí, no, Matilde, entrando un poquito sobre el concepto del derecho a poseer, ¿no? Por ejemplo, yo me estoy acordando de los inicios de América, ¿no? Los inicios de América, sobre todo de los colonos de lo que ahora es Estados Unidos de América, ¿eh? Que cambió completamente el modelo, ¿no?, de colonización en el centro y sur del modelo del norte, ¿no? De entrada, los del norte lo que hicieron es un genocidio, ¿no? Se cargaron a todos y se acabó. Curiosamente, los del sur, en este caso los españoles, son los que nos llaman genocidas, ¿no? Cuando no hay más que salir a la calle a comprobar que eso no es así. No, pero no a la calle en Bogotá, no, en Madrid, en Madrid, ya está, en cualquier ciudad. Pero bueno, esa es otra cuestión. No, pero digo, el derecho a poseer, eso no sé, sería legítimo en el caso de una colonización en el que, oiga, esto no es de nadie, domestiquemos la naturaleza, y tomen ustedes esas tierras, trabajen esas tierras, que eso es una fuente legítima de posesión y luego de propiedad. ¿No iría por ahí y no por otro lado? No debería ir por un lado. Son dos cosas distintas. La ocupación es un modo de adquirir la propiedad. Tú coges una cosa que está abandonada, le llamaban los romanos nullius, coges una cosa comprada, la aprehensión te hace propietario, no poseedor, te hace propietario porque no es de nadie. Es una
forma, es una ocupación. Aquí esta ocupación, cuando hablamos de posesión, el ius possession, el derecho a poseer que se tiene solamente por el mero hecho de tener una cosa, de poseer una cosa, tienes derecho a seguirla poseyendo al margen de que seas propietario, arrendatario, al margen del título por el que poseas. Ese desdoblamiento es el que la gente muchas veces no entiende. Es que el mero hecho de poseer te da derecho a seguir poseyendo. Y da igual la razón por la que estés tú poseyendo. Eso ya lo discutiremos luego con el título. ¿Vale? Sí, que es lo que se supone que en el juicio tienes que dilucidar si yo tengo más derecho a poseer que tú o no. ¿De acuerdo? Y ese título de posesión sería que, por ejemplo, un contrato de alquiler fake que me construyo o un recibo de El un ocupa posee. suministro. Vamos a ver, uno tiene una posesión, en concepto de un derecho real, poseo porque soy propietario, poseo porque soy usufructuario o poseo porque soy arrendatario. Puedo poseer en concepto de titular de un derecho real o puedo poseer en concepto distinto de dueño. Soy alquiler, soy un inquilino, yo poseo y reconozco a este señor como propietario. O yo directamente, que eso es lo que a la gente le cuesta ver, me meto en tu casa, de hecho, cuando no estás de vacaciones y ahí que me he quedado. Y resulta que soy poseedora. ¿Vale? Entonces, si tú me coges de los pelos y me quitas, yo te puedo poner un interdicto para paralizar esa privación de la posesión. Bien, es un tema bastante más complejo porque luego hay artículos del Código Civil que parecen decir que no cabe la adquisición violenta de la posesión, pero lo que es evidente, y así lo estamos viendo, es que para recuperar esa posesión ilegítimamente perdida, yo soy propietario, me has quitado mi casa, tengo que recabar el auxilio de la autoridad judicial y no me puedo tomar la justicia por la mano. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que esto está generando unos efectos tremendamente perversos. ¿Por qué? Porque la justicia tarda mucho y una justicia lenta no es justicia. Y entonces, ¿qué ocurre? Que eso lo saben. Lo sabe el ocupa, lo sabe el poseedor ilegítimo. Sabe perfectamente que no puede estar ahí, pero sabe que van a tardar mucho en echarlo. ¿Cuánto es mucho? Pues depende del lugar, pero te pueden tardar, bueno, puedes llegar a perder con retraso hasta 3 años para recuperar un inmueble. Siendo un particular o siendo, digamos, un fondo o un banco que es También depende. propietario. ¿En ambos casos es lo mismo o no? También depende, no, lo vamos a ver porque realmente hay una posibilidad, en principio los procedimientos depende, la duración de un procedimiento civil depende mucho del juzgado en el que caigas. Hay jueces, hay juzgados que van más rápidos y hay juzgados que van más lentos. Esto lo sabemos todos y pasa siempre. Como caigas en algunos juzgados, te estás muerto. Vas a tardar un montón de tiempo en conseguir cualquier cosa, ¿no? Bueno, eso depende, pero sí que es cierto que con dilaciones, con recursos, con etcétera, pues puedes tardar pues mucho tiempo. En cuestiones rápidas, pues te puedes desde 1 año a 3 años. ¿Vale? O sea, un año sería lo mínimo. Sí, exacto. Pero, ¿qué ocurre? Que es que todo eso lo saben los ocupas. Entonces, yo siempre digo lo mismo, el retraso en la administración de justicia violenta el Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque el Estado de Derecho, ¿qué significa? Pues evidentemente pues que las normas se cumplan. Y ya sabemos que si se tarda mucho en hacer efectivos los derechos que la ley me concede, es como si no los tuviera. Claro, Matilde, pero hay una cosa que no se entiende. Si la justicia es lenta, ¿no? Y se habla, ¿no? Que faltan medios, y siempre se ha dicho eso, ¿no? Yo soy empresario, ¿no? Los empresarios, la inmensísima mayoría de las veces cuando tenemos una cuestión, un litigio, tratamos de resolverlo a través de arbitrajes, a través de acuerdos, por lo que tú has dicho, ¿no? Porque que me den la razón dentro de 3 años, cuando probablemente ese litigio igual me ha mandado mi empresa a la quiebra hace 2 años, ¿no? Entonces no me sirve nada, ¿no? Pero hay una cosa que no se entiende. Si la justicia es lenta, vale, sabemos que es lenta, no podría haber cosas como medidas cautelares de tal manera que el propietario demostrando que ese es, oiga, esta es mi denuncia, este es mi título de propiedad, ante, por ejemplo, la policía, donde pones la denuncia, e inmediatamente unas medidas cautelares que hagan que lo primero es recuperar la vivienda y luego ya saldrá dentro de 2 años, 3 o 1 año, como cuentas, la sentencia. Pero de entrada uno recupera su vivienda. ¿Eso no tiene sentido? Totalmente. Y el problema que tenemos es que en la vía penal, por ejemplo, en el caso de allanamiento de morada, cuando se trata de morada, del lugar donde yo resido, y puede ser primera o segunda residencia, cuando se trata de allanamiento de morada es posible
la medida cautelar porque hay siempre flagrancia del delito. Aquí hay que tener cuidado porque evidentemente estamos tratando de derechos fundamentales, ¿no? Entonces, la intervención de la policía, porque esto es lo que es efectivo, que intervenga la policía de manera inmediata, ¿vale? Porque cuando ya la cosa va en manos del juez, ya ahí ya nos vamos a eternizar, ¿vale? Pero sí que es cierto que la policía pueda actuar y puede, ante un derecho como es la velocidad del domicilio, que es el que resulta vulnerado con un allanamiento de morada, puede actuar de manera rápida. Y puede actuar de manera rápida y no hay plazo, famoso de 24 o 48 horas, puede actuar de manera rápida. Lo que ocurre es que el allanamiento de morada no siempre las circunstancias, los hechos que se producen con el tipo de allanamiento de morada. Hoy, por ejemplo, pues muchas situaciones de ocupación se están produciendo en inmuebles, como bien has dicho, de personas jurídicas. Y entonces ahí entramos en otro tipo penal, que es el tipo de usurpación, que es un delito que en la última reforma de 2015 la han convertido en delito leve. No puedes detener a nadie por este delito. Y en principio, formalmente, no hay medidas cautelares. Sí que es cierto que hay una instrucción de la Fiscalía General del Estado en la que sí que, del año 2020, en la que se habla de la posibilidad de medidas cautelares, pero la medida cautelar requiere también una tramitación, un tiempo para que se produzca. Pero sí que es cierto que el delito de la usurpación de bienes inmuebles, del artículo 245 del Código Penal, bueno, pues tiene una tramitación distinta al allanamiento de morada. Aquí la clave es, en mi opinión, lo eficaz, que sería dar más poderes a la policía, yo lo reconozco. Es decir, o sea, estamos ciertamente dentro de los delitos de usurpación y los delitos de allanamiento de morada, son delitos flagrantes en los cuales en principio entraríamos en la excepción del artículo 18.2 de la Constitución en este derecho. Y eso no implicaría... Sí, no, sigue, termina, perdona. No implicaría ningún tipo de vulneración de derechos fundamentales. Lo que ocurre es cuando lo ocupa, y ahí está el problema, se convierte en morada el inmueble ocupado. Porque cuando lo ocupa, convierte en morada el inmueble ocupado, que eso corres más riesgo de que suceda cuanto más tiempo transcurra desde la ocupación. ¿Por qué? Por eso dicen que tienes que reaccionar rápido. ¿Por qué? Porque si no cambia la cerradura, falsifica contratos, falsifica recibos a sus nombres, mete en el inmueble a personas vulnerables, ya está blindado. Y ya los policías ahí no se atreven a entrar, porque en cuanto aportan un título que puede ser o no cierto, ya, olvídate, ya hay que meterse en la materia. O sea, que si se trata de un inmueble que te entran en tu casa y entonces eres una persona física, el dueño, pones la denuncia y entonces van a hacer liberarte, ¿no? Echarlos, ¿no? Si ellos producen un documento de contrato fake, que se lo inventan entre quien sea y ellos mismos, ese documento bastaría para parar la ejecución y el desalojo de la vivienda por parte de la policía, simplemente un contrato que me invento de alquiler. Ya está sucediendo eso, y es el primer manual la regla del manual del Ocupa que circula. Ay, qué interesante. A ver, ¿cuál es el manual del Ocupa? ¿Qué dice el manual del Ocupa? ¿Está bien eso? Pues el primero de ellos es ese, es decir, lo primero que hay que hacer es convertir ese inmueble ocupado en tu morada. Y claro, si llega el legítimo propietario y por la fuerza actúa, también te pueden poner allanamiento de morada. Interesante. Es una situación absolutamente tremenda, porque claro, aquí lo que ocurre, es lo que hablábamos con una compañera, decía, bueno, es que también el policía tiene miedo. Mira lo que acaba de pasar, no sé si lo has visto con la noticia de aquellos policías que entraron en el inmueble en caso del COVID, que había fiestas prohibidas, al final los han condenado. Sí. Es una mancha en su expediente el atacar la inviolabilidad del domicilio muy tremenda, con lo cual los policías no se arriesgan. Es decir, por eso es muy importante denunciar rápido, porque como se convierta aquello en morada, también el derecho, es un derecho fundamental, el de Ocupa, el que se puede ver violentado y se tiene que atacar por la vía, bueno, pues específicas establecidas por la ley en materia de derechos fundamentales. Entonces, ¿qué ocurre? El delito flagrante, en mi opinión, existiría y lo podría escoger directamente, pero se meten en un otro inmueble, delito de usurpación de inmuebles, se meten en otro inmueble, lo convierten en morada y ahí ya la policía tiene problemas para acceder. Oye, y esto, Matilde, no es
una dejación absoluta del Estado, en este caso del Parlamento, por no legislar de manera que permita al propietario recuperar su inmueble y luego posteriormente si tiene que haber un juicio que lo haya y con el retraso que sea y que salga una sentencia, pero de entrada recuperar la situación de origen, ¿no? La propiedad misma. No es una dejación del Estado porque vemos, por ejemplo, las noticias que vemos en televisión al respecto, y por eso a mí me parece escandaloso, escandaloso esa dejación del Estado, del Parlamento en este caso, en el que, por ejemplo, hay empresas que se dedican a desalojar a esa gente pagándoles, ¿no? Y que viven de eso, ¿no? Unos armarios ¿verdad? De 100 kilos que se presentan muy educadamente, oiga, pues, en fin, ¿cómo arreglamos esto? Se van ustedes y les pagamos lo que sea, ¿no? O eso, o casos que hemos visto, sobre todo en el País Vasco, ¿verdad? En algún pueblo del País Vasco, que ha sucedido que los vecinos han ido a por los ocupas, o sea, han ido a por ellos directamente para que un vecino, ¿no? Y sobre todo gente de edad, no se quedara en la calle y la policía les ha tenido que proteger a los ocupas, ¿no? Es decir, no es una dejación del Estado absoluta por una cuestión en el fondo de, bueno, de los partidos populistas, vamos, hablando en claro de Podemos, de los partidos catalán republicano, bueno, son ellos, ¿no? Los que están parando esto, ¿no? Claro, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Aquí tenemos un problema muy serio, es un problema de vivienda y no hay dinero. En España tenemos un 2% de vivienda social en contraposición con otros países que tienen un 15%. Partimos de esa premisa. No hay dinero, no se ha querido invertir dinero en vivienda social, con lo cual tenemos un problema de vivienda que el Estado no lo puede financiar. Entonces, ¿qué hace? Lo está directamente echando a las espaldas de los propietarios privados a coste cero. De esto es perfectamente consciente. Mira, si te lees la reforma que se hizo en 2018, la ley 5/2018 de junio, de reforma de la ley de enjuiciamiento civil, en la exposición de motivos claramente hace un diagnóstico certero y dice la lentitud, la duración del procedimiento se está utilizando para delinquir y para privar a sus legítimos propietarios de sus derechos. Esto lo sabe el legislador. No es nada nuevo, o sea, no le vamos a lo sabe. Y entonces, ¿qué hizo? En esa reforma modificó una regulación en el ámbito de la tutela civil, es decir, la acción civil que tenemos los propietarios para reclamar nuestra posesión, que es una acción posesoria. Bueno, permitió eso, lo que decías tú antes, una medida cautelar rápida. Oiga usted puede, en el plazo de 5 días, se le requiere al ocupa para que aporte documentación y si no, se le echa y el auto no es recurrible. ¿Qué pasa? Pues pasa lo mismo. Yeah. Sabiendo perfectamente, han cogido los ocupas, aportan un documento falso y hemos bloqueado esa medida. Es decir, se sabe perfectamente dónde está el problema. Pero es que en este país, desde hace mucho tiempo, y me da igual el partido que gobierna, no se quiere invertir en justicia. Es algo que parece que no da votos. ¿Qué ocurre? Que tener a la justicia bloqueada, al final, sale a cuenta. Claro, a mí me han imputado hoy, anda, pues hasta que yo tenga el juicio aquí sigo. Claro, no puede ser. Sí, es una vergüenza. Matilde, quizás para que en esta interesantísima conversación que estamos teniendo con todo lo que nos estás contando, quizás sería bueno que resumieras un poco los puntos, las reformas concretas que tú aconsejarías al Parlamento, bueno, a la gente, digamos, con un poco de consideración y de sentido de Estado y de sentido de, bueno, no sé, en todo caso de sentido común, ¿verdad? ¿Qué reformas plantearías concretas para que el tema de la ocupación bueno, estuviera bajo control? Porque claro, no hay que olvidar, faltan viviendas, sí, pero vamos a ver, si usted ocupa mi casa, por eso ya no hay dos casas, sigue habiendo una casa y ahora simplemente el que está fuera sin casa es el dueño, ¿no? O sea, pero no hemos resuelto el tema de la vivienda, ¿no? O sea, claro, porque no claro, exactamente, lo ha resuelto el jeta de la ocupación, que es donde yo voy a las mafias, a esos tipos, a los que, bueno, lo que dicen los vecinos, ¿no? Que se drogan, que no dejan dormir, suciedad, eso es lo escandaloso, ¿verdad? Provocado por los partidos que están
unos en el gobierno y con una mayoría parlamentaria bloqueando esto. Concretamente, Matilde, ¿qué reformas, qué medidas concretas aconsejarías a los partidos políticos para resolver o por lo menos encauzar esto? Bueno, yo en primer lugar hay que modificar la ley de enjuiciamiento criminal y establecer legislativamente una medida cautelar en el artículo 544 de la ley de enjuiciamiento civil para que en el delito de usurpación de inmuebles pues se pueda proceder al desalojo sin necesidad de esperar a que concluya el procedimiento. Tiene que terminarse con esta regulación, porque en el caso de la regulación civil también, de la reforma de la ley de enjuiciamiento civil, esta medida cautelar excepcional que se recomienda solo para el caso del propietario persona física, con lo cual está el legislador invitando, ocupen ustedes las casas de las personas jurídicas, de los bancos, no los pasa fondos, nada, etcétera. que van ustedes a tardar. Entonces, Claro, el eso legislador está no bien. puede ser cómplices de la ocupa. Exactamente. El legislador no puede ser cómplice. El artículo 33 de la Constitución reconoce el derecho a la propiedad privada y no distingue entre personas físicas y jurídicas. Si usted no quería que las personas jurídicas se acumularan tantos inmuebles, haber hecho una política en el ámbito financiero que evitara esos préstamos a lo loco y que evitara ese sobreendeudamiento masivo y que evitara esa situación. Pero en este momento, lo que sí se puede hacer con toda esa cantidad de inmuebles que hay en la Sareb, por ejemplo, o que tienen los grandes fondos, pues la solución que se ha hecho en Irlanda es que todos esos fondos estén obligados a alquilárselos al Estado. Y el Estado con eso hace vivienda social. Y con unos precios topes. Es decir, yo a usted fondo le voy a alquilar, algunos dicen, claro, estás protegiendo al fondo porque le estás dando la garantía al Estado. No, le estoy dando al Estado casas que tiene usted paradas y cerradas para que se las dé a la gente en situación de vulnerabilidad. Yo no creo que el fenómeno Ocupa se pueda resolver si no resolvemos también el problema de la vivienda. Entonces, no tenemos casas para construir, no tenemos dinero. O sea, ahora mismo estamos con un déficit brutal, una deuda pública brutal en España, y no tenemos dinero para esto. Entonces, a corto plazo, utilizar ese dinero que tienen las entidades financieras, que tienen los grandes fondos, los que llaman ellos los grandes tenedores, para ese alquiler, entre comillas, forzoso, que se utilice lo que hay en la Sareb. La Sareb es el 51% de dinero público. Hemos rescatado a los bancos con dinero público. Bueno, pues esos inmuebles que tienes ahí, vamos a dárselos, que paguen lo que puedan a las personas vulnerables. Es decir, lo que no podemos hacer es exclusivamente actuar en una dirección, hay que hacer un enfoque multifocal, como digo yo, ¿no? Hay una medida cautelar para desincentivar las actuaciones delictivas, como puede ser, como digo, esta en el ámbito penal, medidas cautelares en el ámbito civil y, ojo, hay que reformar la Ley 5/2018 para que también pueda poner la medida cautelar no solo la persona física afectada, sino también la persona jurídica, porque el legislador no puede invitar a la ocupación, insisto. En cuarto lugar, yo creo que otra de las cosas que hay que hacer es, por supuesto, inyectar chorros de dinero, esto es así, y actuar incentivos a los jueces también para su productividad en función de los asuntos que resuelvan. Es decir, hay que acelerar la justicia y hay que dar medios a los jueces y hay que pagarles muchísimo más de lo que se les paga. Perdóname, pero no tengo familia juez ni tengo nada, pero no puede pretenderse, Sí, eso sí, es una sí, realidad. sí, Los sí, jueces se les paga muy mal y muchos se tienen que dedicar a hacer otras cosas para poder tener unos ingresos dignos. No, los jueces tienen que estar donde tienen que estar y hay que pagarles muy bien. Y hay que inyectar dinero y eso es la única forma, entiendo, que tiene que haber para que se agilice el... Muy bien, has mencionado 4 puntos que ahora los vamos a resumir. El problema de este último punto es que también lo has indicado. Ayer hablaba yo no de esto, sino de temas de sanidad con una persona, ¿no?, que está en la administración de sanidad, la Comunidad de Madrid, ¿no?, un alto cargo, ¿no?, el responsable, vaya. Y entonces a los médicos hay que pagarles también el doble O el triple. o el triple, ¿no?, Si me apuras, el triple. para que no se vayan a ningún sitio, ¿no? Y los gastos de defensa los tenemos que llevar al 2%. Y tenemos que invertir en ciencia tal. Y todo eso con una deuda pública que, en fin, bueno, ahora ha bajado un poquito por la inflación, ha bajado un poquito sobre el PIB, pero una deuda pública
que es insostenible ahora cuando suban los tipos, ¿no? Ese es el problema, que nos coge con el pie cambiado. Pero, Matilde, ya nos vamos de tiempo, pero antes de cortar esta interesante charla, voy a hacer un resumen súper rápido de lo que has dicho para que los que nos escuchen se queden con una idea muy clara, porque ha sido muy clara, ¿no? Y sobre todo al final has dicho, oye, esto es lo que hay que hacer, ¿no? Que es puro sentido común, ¿no? Bueno, primero has empezado diciendo que el fenómeno Ocupa no es solo de España, sino que está también en toda Europa. Proviene básicamente de la crisis financiera. Apuntas a los partidos populistas, los que, claro, paran todas estas reformas de sentido común para enfocar este problema y empezarlo a resolver, que además dices, no, y es que en nuestro ordenamiento jurídico lo que no puedes hacer en ningún caso para recuperar tu vivienda es tomarte la justicia por tu mano, ¿no? Dices, esto es justo, esto es mío, pues ya ahora cojo estos tipos, los hecho como sea. Eso no lo puedes hacer. ¿eh? Hablas de los plazos de recuperación, ¿no? Que van de 1 a 3 años, ¿no? Entiendo que si es persona jurídica o física, eso es escandaloso, ¿no? 3 años. Y apuntas ya ahí el dar, digamos, soluciones extrajudiciales, y sabemos que el sistema judicial es lento, bueno, pues entonces demos soluciones extrajudiciales como, por ejemplo, más poderes a la policía para poder desalojar. Luego tiene gracia, ¿no? Como es que, en fin, hasta gracia, ¿no? El manual del Ocupa, ¿no? O sea, lo primero que tiene que hacer el Ocupa es demostrar que eso es morada, que lo que acaba de quedarse es su lugar, que lo posee y que es el lugar donde tiene derecho a vivir, porque todos tenemos derecho a una vivienda, y lo convierte en morada, pues haciendo lo que sea, un contrato de alquiler o diciendo que ha pagado un recibo de gas o lo que fuere, con nada. Y luego, concretamente, para resolver esto, que ya sabemos que partidos que hoy sostienen al gobierno no lo quieren hacer y por eso estamos en esta situación de dejación del Estado, has mencionado 4 cosas. La primera, medidas cautelares, que sería lógico, oigan, dado que esto es lento, bueno, pero de entrada usted se va a la calle. Luego ya veremos si usted tiene mejor derecho, como has dicho muy bien. Luego, no distinguir entre personas físicas y jurídicas, ¿no? Y ahí ha habido pues todo lo que sabemos de ciertos partidos contra los fondos, que bueno, a uno les gustará más, a otro menos, ¿verdad? Pero bueno, son dueños, ¿no? O sea, no creo que haya que discernir, o no crees, mejor dicho, que haya que discernir entre persona física o jurídica, si no estás incentivando, oye, vamos a por los inmuebles de los bancos, ¿no? y de los fondos. Y luego una cosa muy razonable, ¿no? Dado que en España tenemos un problema gravísimo, ¿no? Concha Osakar muchas veces ha hablado de esto, ¿no? Yo lo he escuchado, los cientos de miles de viviendas que se necesitan en España, y esa solución de Irlanda, de decir, bueno, pues todo lo que son muebles hoy cerrados, propietarios fondos y bancos, el Estado los alquila forzoso y luego el Estado se ocupa de ese déficit, a su vez realquilando esos inmuebles. Bueno, eso parece que tiene sentido. Si no hay viviendas y en cambio hay viviendas cerradas, vamos a ver si casamos esas dos variables. Y por último, claro, el inyectar dinero al sistema judicial donde haya más medios y se puedan pagar unos salarios con mucho más sentido, teniendo en cuenta realmente el valor importantísimo, ¿no? De los jueces y de todos los magistrados, todo el sistema en general, para el funcionamiento de una sociedad civilizada y democrática. Bueno, no sé si es un resumen, pero casi me he pegado una disertación como la tuya, casi, ¿no? De larga. En fin, no he sabido resumir más. Pero Sí, creo no. que hay algo que se me haya quedado para que antes de cortar, algo que quieras Bueno, decir. yo simplemente insisto en que no hay nada de lo que hemos conseguido democráticamente, nada por lo que luchamos en la Fundación Hay Derecho, que es el Estado de Derecho, se puede conseguir sin una administración de justicia en condiciones. Entonces, vamos a llegar a un punto, como esto siga así, en el cual va a dar igual lo que digan los códigos civiles, va a dar igual lo que digan las leyes, porque no va a haber nadie que ejecute o que haga cumplir las leyes. Esto es gravísimo, lo decimos mucho, pero es gravísimo lo que está pasando y los delincuentes lo saben.
estamos incentivando con este abandono de la administración de justicia conductas antijurídicas y volviendo a la ley de la selva. Asociaciones que se unen entre ellas de vecinos para proteger. No puede ser esto. Esto no puede ser. Esto es la ley de la selva. No puede suceder esto. Todo lo que hemos conseguido durante muchísimos años lo estamos perdiendo, uno, con planteamientos populistas absolutamente ridículos y absurdos que no hay quien los pague, y en segundo lugar, abandonando todo lo que tenemos porque no tenemos jueces ya que sean capaces de absorber tal cantidad de incumplimientos. Es la pescadilla que se muerde la cola. La justicia no funciona, cada vez hay más incumplimientos, violaciones de derechos y cada vez hay más. Entonces, yo creo que el Estado de Derecho requiere de una administración de justicia absolutamente eficiente y lo que tenemos no vale. Así que seguiremos viendo, lamentablemente, imágenes como las que ponía yo en redes sociales hoy, de una señora que le estaba diciendo, era un reportaje que pusieron en televisión, si lo veis lo he puesto en LinkedIn y en Twitter, donde le justificaba a la persona, a la propietaria, que lloraba, dos señores mayores enfermos, ¿por qué no les daba la casa? Cuando me lo digan, juez. No, se lo sabía. Había leído el manual. Había Sí. leído el manual. Solo cuando me lo diga el juez. Sí. Bueno, Matilde Cuena, extraordinario. Me ha encantado esta conversación, que yo creo que es muy interesante saber qué está detrás de esto que vemos, la parte esa escandalosa que vemos de esa señora mayor que se queda sin vivienda y esa lista o listo que le dice cuando me lo diga un juez, sabiendo que se lo va a decir dentro de 1, 2 o 3 años, ¿no? Exacto. Y esa señora, mientras tanto, donde no hemos resuelto ningún problema de vivienda, porque ahora la que no tiene vivienda es el dueño, es decir, que no hemos multiplicado la vivienda. De todas maneras, yo creo que está muy bien que cerremos esta conversación tan interesante que hemos tenido con tu último, digamos, petición, más que petición, en fin, yo diría que una reclamación directa, ¿verdad?, de que sin una eficaz administración de justicia no hay una sociedad justa, democrática y civilizada. Eso es evidente y yo creo que con esa idea está muy bien que cerremos. Matilde, muchas gracias. Siempre hemos valorado mucho en Consenso y Regeneración lo que hacéis en Hay Derecho. Sois de las sociedades civiles más importantes, más necesarias y más presentes en todos lados. Ahora mismo tenemos la Escuela de Verano de Sociedad Civil Catalana, donde está Elisa Lanuez y todas las cosas importantes que veo que se hacen, siempre cuenta con vosotros por el trabajo magnífico que hacéis ahí. Matilde, muchas gracias y hasta otra. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí a vuestra disposición de Consenso y Regeneración. Muchas gracias. Estupendo, muchísimas gracias, Matilde.